Variedades de juguetes para piñatas cerca. Importantes en Ayacucho en estos meses, ya entrando al mes de julio, es de la fiesta de la Virgen del Carmen, patrona del folclore ayacuchano y también alcaldesa de Huamanga. Este es el primer recorrido procesional de 4 que se va a realizar en la ciudad, camino al templo de Santa Clara. La procesión de la Virgen del Carmen sale del convento de Santa Teresa y pues es llevado en andas por miembros de la Hermandad de Cargadores del Señor de Jesús Nazareno, patrón de Huamanga, que también apoyan en diversas festividades eclesiásticas procesionales. Así es como la procesión de la Virgen del Carmen hace su recorrido procesional, el primero de 4. Así es que está camino al templo de Santa Clara, donde va a hacer su reverencia, su encuentro al patrón de Huamanga, Jesús Nazareno. Como habrán podido observar, al inicio se podían observar diversos elencos de danza encabezando este recorrido procesional, ya que la Virgen del Carmen es patrona del folclore ayacuchano y por ello diversas delegaciones de elencos de danzas hacen su homenaje en todo este tiempo que es festividad de la Virgen del Carmen, patrona del folclore ayacuchano y alcaldesa de Huamanga. Las campanas ya del templo de Santa Clara tañen indicando la presencia del recorrido procesional de la Virgen del Carmen y que pues va a ser probablemente su ingreso al templo de Santa Clara para hacer su saludo a Jesús Nazareno, el patrón de Huamanga. Han pasado años en los cuales ha sido bastante complicado realizar estas festividades religiosas en Ayacucho, ya que Ayacucho es considerada una de las ciudades muy religiosas, muy fervorosas, la ciudad de las 33 iglesias, y ni qué decir de su hermosa Semana Santa.
Como pueden observar, hay elencos de danza que están presentes, justamente haciendo su homenaje delante del recorrido procesional de la Virgen del Carmen, porque justamente esta Virgen es patrona del folclore ayacuchano. Y aquí podemos observar a la delegación de miembros de la Hermandad de Cargadores de Jesús Nazareno, que van a hacer la recepción para el ingreso de la Virgen del Carmen al encuentro del patrón de Huamanga, Jesús Nazareno. Hermosa vestimenta, colorido, el atractivo de las danzas de diversas regiones de nuestro Ayacucho, de nuestro Perú. Y ahí justamente está la procesión de la Virgen del Carmen. Van a realizar un homenaje protocolar. No habíamos visto en años anteriores este protocolo o de recepción, no habíamos sido partícipes. Los miembros de la Hermandad de Cargadores del Señor de Jesús de Nazareno, también presentes en esta festividad religiosa bastante importante. Todos prestos a la recepción de la Virgen del Carmen aquí en el templo de Santa Clara de Jesús. Efectivamente, nunca lo habíamos visto esto, así es que es una primicia para nosotros y espero que ustedes también puedan disfrutar con estas imágenes. La devoción, la fe, ese sincretismo religioso que hay en Ayacucho, en cada una de sus festividades religiosas, ni qué decir de nuestra Semana Santa. Este es el primer recorrido procesional de 4 salidas que va a hacer la Virgen del Carmen. Una hermosa imagen. Que ha causado admiración. Que obraste, que divisas, y efectivamente va a ingresar la Virgen del Carmen al templo de Santa Clara a hacer este saludo al patrón de Huamanga, Jesús de Nazareno. Que cuidas de cada uno de tus hijos. Concédenos. Vamos a acompañar en esta ceremonia bastante importante. Como les mencionábamos, nunca lo habíamos visto. Miembros de la Hermandad de Cargadores. Y efectivamente, ahí va la Virgen del Carmen.
Clara entonan himnos a esta ceremonia bastante importante, como les mencionábamos, nunca antes lo habíamos visto. Ahí se halla la imagen de Jesús Nazareno. Ceremonia donde hace una reverencia al patrón de Huamanga, Jesús Nazareno. Pueden observar ahí la Virgen del Carmen presente en el templo de Santa Clara de Jesús. Ahí podemos ver la banda que porta la Virgen del Carmen, alcaldesa de Huamanga, patrona del folclore ayacuchano. ¿Aló? Virgen del Carmelo, patrona del folclore ayacuchano, alcaldesa de la ciudad, te damos la bienvenida. La hermandad de Cargador Jesús Nazareno, el padre capellán, la madre abadesa, la comunidad Galiza. Te damos una feliz estadía, este ferviente día que acostumbras a visitar todos los años, devotamente, junto a tu hijo. Te deseamos una feliz estadía, Virgencita del Carmen. Hermosas palabras que el ángel Gabriel le dedica a la Virgen María. Eres bendita de entre todas las mujeres. Y es que en la vida de la Virgen María contemplamos tres grandes enseñanzas. Abrir nuestro corazón al gran misterio de la voluntad de Dios. Obedecerle porque Él nos ama y nos cuida y nos perdona. El segundo misterio, proclamar la buena noticia del Evangelio. María es la peregrina, la misionera del amor de Dios.
Madre Santa, te pedimos por todas las familias, para que los padres sean los catequistas de sus hijos. Y la tercera enseñanza, María es la Madre de la Caridad, porque una madre nunca se olvida de sus hijos. Y nosotros que somos hijos de la Virgen María, ella no nos abandona en la hora de nuestra muerte. Que cuando tengamos que ver a Dios, ella nos muestre el rostro de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.